El 14 de diciembre de 2004, 8 agentes del Grupo Jabalí acudieron a partir de un reporte. Hubo una situación muy grande de donde no se podían esperar estos policías, que hoy en día se describe como un acto inhumano. Esta práctica se difiere de alimentarse con la carne humana, es decir, sobre el canibalismo. Estos policías, cuando entraron a esta escena, se dieron cuenta de que la escena era muy espeluznante. Y el actor intelectual se trataba de Gumaro de Dios. Dentro de este lugar encontraron comida regada por toda esta estancia. También encontraron una olla con un poco de caldo, y el ingrediente principal de este caldo era un hombre que fue identificado como Raúl González, que era amante de este sujeto. Gumaro de Dios nació el 7 de abril de 1978 en Azucena, Tabasco, México. Él tenía 10 hermanos. A la edad de 6 años, él sufrió abuso por parte de un familiar. A partir de ahí, su comportamiento de Gumaro empezó a cambiar. A él se le empezaba a ver jugar con muñecas. No jugaba con otros niños. Él decía que se sentía atraído por estos niños. También decía que él era un chico malo y al mismo tiempo se comportaba como una mujer mala. Como él era un niño, no le dieron importancia por parte de sus familiares, pero al pasar de los años, él se empezó a comportar de una manera muy extraña. A Gumaro se le veía comportarse muy extraño. Se le veía acercarse a una yegua acariciándola, y cuando nadie lo veía, él empezaba a tener relaciones sexuales con esta yegua. A Gumaro se le notaba un leve retraso mental, y también se le podía ver hablando solo y riéndose. Cuando las personas, en especial sus familias, de él lo ponían a trabajar, él decía que no quería trabajar, ya que para él la vida de campesinos no era para él. Gumaro, a la edad de 14 años, empezó a consumir droga y a consumir mucho alcohol. Decían las personas que lo veían que él se comportaba como una mujer. A los 14 años, a esa misma edad, su padre ya estaba fastidiado del comportamiento de su hijo, así que lo metió al ejército. Pero en lugar de que él rectificara su conducta, él empezó a actuar de la misma forma ahí, por lo cual las personas encargadas hacia él lo encerraban en una celda para que él pudiera aislarse y reflexionar sobre su comportamiento. En una de tantas, Gumaro, cuando logró salir de esa celda, agarró un cuchillo y lastimó a esta persona en la pierna. Después de eso, huyó y volvió a regresar a su misma ranchería en donde vivía toda su familia. Al estar ahí, Gumaro se encontró con un menor de edad, que era su propio sobrino. Este sobrino tenía en ese entonces alrededor de 1 año de edad. Lo que hizo Gumaro fue algo aberrante. Gumaro agarró y violó a este niño de tan solo 1 año. El bebé se reportó muy grave y la familia en aquel momento no sabía quién había hecho a este niño. Tiempo después, todo esto se descubrió cuando él lo confesó. Un tiempo después lo llevaron a la cárcel. Él pensó que lo habían llevado por lo que le había hecho a su sobrino, pero después de esto supo que lo habían detenido por el robo de una grabadora y 5 camisas. Ahí él pasó 1 año y 6 meses. En esta ocasión, luego de que su familia no lo visitara, él decidió irse a Chetumal, más precisamente en el estado de Quintana Roo. Después de un tiempo, él empezó a tener problemas con un hombre. Este hombre andaba con un machete. Empezó a burlarse este hombre de Gumaro. Y Gumaro, de un descuido que hizo este hombre, le quitó el machete y empezó a filetear
toda su carne de su cuerpo de este hombre. Después de esto, él agarró y lo dejó tirado y se fue. Este hombre murió, pero Gumaro jamás pudo sacarse el rostro de este hombre. Él decía que empezaba a seguirlo a donde él fuera que vaya. Gumaro veía el espíritu de este hombre y esto nunca más se lo pudo sacar hasta los últimos días de su vida. Después de esto se fue a una región llamada El Petén, ubicado entre México y Belice. Él estuvo vagando y encontró una construcción donde vivió un tiempo. Ahí conoció a un anciano que, como él dice, le llamaba el sabio. El sabio le pidió algo y él hizo la promesa de asesinar a 3 personas. De ahí conoció a un hombre llamado Raúl González, alias el Guacho o el Pelón, quien también había sido desertor del ejército por haberse robado un arma. Ellos empezaron a ser muy buenos amigos, ya que ellos eran adictos al alcohol y a las drogas, pero tanto era la necesidad de estar drogándose y alcoholizándose y estar tanto tiempo juntos que ellos empezaron a volverse amantes. Iztapalapa era parte de una empresa inmobiliaria que era destinada a crearse con un fraccionamiento. Estos amantes no tenían cómo mantenerse e iban a la costera a robarse las cosas de las demás personas y también se prostituían por medio de los turistas que iban a este lugar. En diciembre del 2004 empezó todo este terror. Todo era un día normal como de costumbre para estos amantes, pero llegó un punto en donde se terminó la bebida. Gumaro contó que Raúl, su amante, le debía 500 pesos. Él se acordó y se lo exigió. Él le dijo que no tenía ese dinero, que él se lo había gastado. Gumaro, ante la rabia, agarró un cable eléctrico y empezó a golpear a su amante. Cuando él se desmayó, lo colgó. Cuando este hombre se despertó, Gumaro le volvió a pedir su dinero. Este hombre empezó a defenderse y le dijo que ya se lo había gastado. Gumaro, tanta era la rabia o la necesidad de querer drogarse, que agarró un bloc y empezó a estrellárselo sobre su cabeza. Le aplastó tanto la cabeza hasta dejarla totalmente aplastada. Este hombre seguía moviéndose, por lo que él agarró y siguió aplastándole su cuerpo. Gumaro agarró el cuerpo y lo colgó. Llegado la noche, Gumaro empezó a tener mucha hambre, por lo que empezó a comérselo. Gumaro agarró un cuchillo y empezó a cortarlo en pedazos. Él le cortó una parte de su cuerpo donde tenía un tatuaje. Le extrajo las vísceras y al día siguiente le trajo a este hombre muerto un montón de ingredientes para que él pudiera cocinar su cuerpo. Agarró su riñón y todas sus vísceras e hizo caldo. También hizo filetes con su muslo izquierdo. Su grasa de este hombre muerto la calentó en una sartén y al otro día tomó la pierna de este hombre y la empezó a cocinar. Partes del ojo, de la cara, empezó a freírla. Gumaro empezó a comerse a este hombre durante todo el fin de semana. Gumaro comenta que después de un tiempo empezaron a llegar un montón de moscas al lugar por la presencia fétida del olor de este cuerpo ya desmembrado, por lo cual él empezó a tener un montón de asco por la presencia de las moscas. De repente llegó un joven conocido por ellos, conocido como La Parca. Este hombre llegó y entró a la palapa. Gumaro le invitó un pedazo de carne. Este joven lo aceptó, pero se dio cuenta de que el aspecto de la carne era totalmente extraño. Y al asomarse al interior de la casa se dio cuenta de que había un cuerpo desmembrado dentro de esa casa. Él salió aterrorizado por lo que estaba viendo y salió a decírselo a los vecinos. Pronto las personas empezaron a correr el rumor de que en esa palapa había un cuerpo desmembrado.
Este hombre y todas las personas que ya lo sabían, que habían escuchado que en esa palapa había alguien desmembrado, no sabían qué hacer. Esta gente quedó en shock. De repente se dice que llegó un taxista y él fue el que llamó a la policía y a los federales. Este hombre dio aviso a la policía municipal y a la judicial. Eran alrededor de las 7:40 de la mañana de un martes. Agentes de un grupo jabalí acudieron al lugar donde se reportaron los hechos, pero al llegar quedaron totalmente sorprendidos y aterrados, porque era algo tan inusual. Gumaro estaba dormido junto con los restos del cadáver, abrazando el torso putrefacto del que era su amante. Hallaron parte de los ingredientes utilizados para cocinar esta carne: una hielera con cervezas, inhalantes y un cepillo de dientes llenos de sangre y trozos de carne cruda. Uno de los agentes agarró y le dijo a Gumaro que por favor se parara. Gumaro se paró, pero decían que Gumaro parecía un animal, más bien como una persona primitiva. Él tenía toda la cara llena de sangre. Se encontraba con el cabello largo, sucio, con la barba larga, medio vestido, lleno de sangre y trozos de carne por partes de su cuerpo. Él en una entrevista dijo: se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón, el bofe, las costillas. Él estaba rico, él sabía a borrego. Por eso me comí el riñón. Dejé los pellejos porque sabían corriosos. Gumaro aceptó los cargos que se le imputaban. Él afirmaba que incluso no se arrepentía de nada y que siempre había tenido la inquietud de probar carne humana. Él fue trasladado al penal de Playa del Carmen, en donde los demás presos se negaron a compartir una celda con él. Durante su estancia en la cárcel de Playa del Carmen, lo describían como un sujeto agresivo y mencionan que en una ocasión él agarró y cortó parte de su oreja izquierda para comérsela. Él dijo que él extrañaba la carne humana. Meses después, Gumaro amenazó al cocinero porque decía que la comida que este cocinero hacía no tenía sabor. Reos de alta peligrosidad también le tenían miedo porque este hombre hablaba solo y decían que en algún arranque Gumaro podía comérselos. Especialistas y psiquiatras iban a verlo, pero Gumaro, cuando llegaban a verlo, él decía: hola, yo soy el caníbal, como si Gumaro estuviera orgulloso de lo que él es y de lo que hizo. Muchas personas decían, especialistas en especial y psicólogos, psiquiatras, que Gumaro decía esto porque él lo hacía como un mecanismo de defensa para que nadie se le acercara y no pudieran hacerle daño a este hombre. Lo aislaron de los demás presos y lo colocaron en una celda especial. Ellos mencionaban que él era temido por tener un insaciable gusto por la carne humana. También se pensaba que todo esto lo hacía para poder defenderse y parecer intimidante, como ya habíamos comentado. Después de varios estudios psiquiatras, se determinó que Gumaro padecía esquizofrenia paranoide. Es una enfermedad mental en donde todo puede ser posible para estas personas. Perturban el entorno, su percepción del mundo. Él menciona que quería buscar a su tercer víctima, pero afirmaba que ya lo había buscado, que se trataba de un preso que estaba ahí con ellos. Gumaro decía que cada vez que veía a este preso, decía que se le hervía la sangre. Gumaro dijo que matar a una persona era como matar a un pollo. Gumaro estaba tratando de realizarle la promesa que le hizo al sabio: matar a 3 personas, y después de eso él iba a vivir por 150 años. A solo 4 años de todo este suceso, Gumaro murió en el Hospital General de Quintana Roo a los 34 años de edad, ya que se le declaró como una persona portadora por el SIDA.
Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es un caso aberrante y muy tenebroso, ya que es un caso diferente a los demás. Se trata de un caníbal y estos temas sí son muy delicados, ya que no sabemos, o en este caso las personas que se encontraban rodeadas de esta persona, eh, corrían el riesgo de ser atacados por este hombre y ser comidos vivos por este hombre. Un caso muy triste en la etapa de su infancia, ya que se vio mucha negligencia por parte de sus parientes, su familia, sus padres, por todas las personas que rodeaban a Gumaro, por la edad de la que fue violado y nadie hizo nada. Considero que si quizás algún familiar le hubiera puesto atención después de la violación, porque quizás fue algo que se pudo impedir o al mismo tiempo quizás no se pudo impedir, ya que vivía y convivía con este familiar que había abusado sexualmente de él. Si Gumaro hubiera sido tratado psicológicamente, quizás no se hubiera llegado a tal extremo y su vida quizás hubiera dado un cambio radical. Pero pues es algo que ya no podemos solucionar. Un caso muy triste, asqueroso y aberrante a mi punto de vista. Y pues sin más que decir, nos vemos en un próximo video.